Renacimiento se retoman las ideas de la antigua Grecia. Esa mirada humanista se da primero en las artes visuales. El artista mira hacia el hombre y busca conocerlo, a diferencia del periodo anterior, la Edad Media. Los humanistas resucitaron el saber antiguo, el estudio de la gramática, poesía e historia. Se puede entender que hay un renacimiento del conocimiento del hombre del arte, basándose en el poder griego y romano. Su perspectiva es la representación del espacio tridimensional sobre una superficie plana que crea profundidad, el uso de la luz y la sombra en las obras. Otra característica es el naturalismo, donde se busca reproducir la naturaleza de modo realista. La desnudez exhibe la belleza de la figura humana y no la vergüenza. Algunos artistas son Donatello, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Se caracterizó por presentar gran complejidad y dinamismo formal. Se desarrolló tanto en Europa como en América. Algunas de las figuras más representativas fueron Caravaggio y Velázquez. Se desarrolló después del Renacimiento y antes del Neoclasismo. Le dio importancia al color, la composición oblicua o en diagonal. El inicio del Barroco vino marcado en los distintos estados europeos por distintos hechos históricos. En España, el acceso al trono Felipe II, el inicio de la hegemonía española y la reunión del Concilio de Trento. La creación del Estado absolutista en Francia significó que todo el poder del reino recaía en la figura del monarca. Entonces el arte barroco sirvió como un nuevo modelo de monarquía para la propaganda y para plasmar su poder. Entonces el barroco se manifiesta en torno a la figura de los monarcas. La sociedad española del siglo XVII era una sociedad escondida. La nobleza y el clero conservaron tierras y privilegios, mientras que los campesinos sufrieron en todo su rigor la crisis económica. Se preocupaba por plasmar el movimiento. La pintura barroca es la pintura de la vida y esta no puede representarse bajo formas estáticas. Las figuras son inestables y los escorzos y ondulaciones se multiplican. Entre las características generales, el arte barroco está en su sentido del movimiento, la energía y la tensión. Fueron fuertes contrastes de luces y sombras. Realzan los efectos escenográficos de muchos cuadros, esculturas y obras arquitectónicas. El neoclasismo tenía como base la renovación de los valores filosóficos de la antigüedad clásica y el culto a la razón. Algunos procesos históricos clave fueron la aparición de la Ilustración. Este movimiento defendía la razón, el conocimiento y la secularización, y la llamada doble revolución o revolución industrial, y la Revolución Francesa, que proclamaba igualdad, libertad y fraternidad. Arranca simbólicamente con el estallido de la Revolución Francesa en 1789. Estos movimientos modernos buscan deshacerse del supuesto yugo que muchas de estas instituciones de poder imponían sobre la sociedad. Predominó el dibujo sobre el color, la luz es clara y difusa, delimita las figuras. Artistas importantes: Antonio Canova, Louis David y Auguste Dominique. El romanticismo se opuso a la fe en la razón humana y al espíritu ordenado de la época. Se enfrenta a las ideas ilustradas racionalistas, porque contienen elementos espirituales y emotivos. La técnica pictórica es rápida, pinceladas sueltas y pastosas, y el tratamiento de la luz busca acentuar el cromatismo y fulminar las figuras. A esto se le añade un color dominado por líneas. Las líneas ya no contornan ni limitan las formas. El tema principal es la naturaleza, que son los paisajes, los asuntos fantásticos como cuentos o leyendas que predisponen el vuelo imaginativo. Las revoluciones y movimientos de 1848 se basan en los rasgos románticos. Los artistas más importantes son Caspar David, que su obra es El monje en la orilla del mar, William Blake, El anciano de los días, y Eugène Delacroix, La libertad guiando al pueblo. El impresionismo es un estilo pictórico que se origina en Francia, en la segunda mitad del siglo XIX. Se caracteriza por su iluminación y la luz. La luz se considera como un factor crucial para alcanzar la belleza y el balance de la pintura, si no tendría sentido. Los cuadros impresionistas se construyen técnicamente a partir de manchas de colores. La aparición del impresionismo ocurre como consecuencia de un cambio social importantísimo, que surge a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, que es la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, el Imperio de Napoleón, la restauración de los movimientos sociales y las reformas burguesas. Utilizaban pinceladas rápidas, espontáneas, flojas y grandes. Esta técnica les separaba de la pintura del estilo tradicional.
Los impresionistas eliminan de su paleta el color negro porque observan que las sombras nunca son negras, sino coloreadas. Los artistas importantes son Claude Monet, que su obra es Impresión, Sol naciente, Edouard Manet, que su obra es Olimpia, y Camille Pissarro, que es Boulevard. El expresionismo alemán, la idea fundamental era dejar atrás el pasado, liberarse para llegar a lograr una visión personal y subjetiva de la realidad. No aceptaban someterse a las leyes o disciplinas, sino a las presiones emotivas del propio ser, que sea más, como podría decirlo, más personal. En esa época, el positivismo era el antídoto social contra la crisis europea. Pero ni siquiera las predicaciones positivistas lograron ocultar la crisis que desembocara la Primera Guerra Mundial. En el campo filosófico buscaron demostrar la falsedad del espejismo positivista. En las artes nació el expresionismo sobre esta base de protesta y de críticas hacia el positivismo. El expresionismo es más que nada un arte de oposición. Nos atrae sus obras, lo que nos atrae es el colorido, los colores brillantes, estridentes, trazos gruesos y violentos. El artista no pinta las cosas como son, sino como las siente. No muestra el universo tal como lo ve, sino con su mirada personal. Entre sus temas destacados son el desnudo, que utilizan como experimentación plástica. Los artistas son Rudolf Hess, Erma Bossi y Maria Baden. El expresionismo francés se sintió encargado de romper con los cánones de pintura tradicional del siglo XIX, dándole protagonismo al color. Es una corriente artística que busca captar y no copiar la realidad como tal, sino que la recrea. Faule significa fieras en francés. El término fue asignado por el carácter y el uso violento que le otorgan al color. Ya al ser el primer movimiento de vanguardia del siglo XX, no estaba tan estructurado como tenía que estarlo, sino que su planteamiento era muy heterogéneo y no tenía una teoría definida. Sus artistas fueron Kandinsky y su obra fue La montaña azul, Marc Chagall y Georges Roubaud. Se desarrolló en una sociedad caracterizada por el dinamismo impulsado a partir de la Segunda Revolución Industrial. Se consolidó una fuerte burguesía industrial y se amplió la clase media, y a la vez crecía una cierta tensión social y conflictividad. Se hizo más evidente las contradicciones entre el optimismo y la situación de los sectores más pobres. El fauvismo tuvo una vida muy breve. En su mayoría de los cuadros fauvistas franceses rondan los años de la primera década de 1900. Cada uno de los fauvistas pintaba conforme a su subjetividad liberada de la moralidad. Se identifica con el color de puros e intensos. El cubismo es la primera vanguardia porque rompe con el estatuto renacionista a principios del siglo XX. En los cuadros cubistas desaparece la perspectiva tradicional y trata las formas por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies. Muchas de estas cosas estaban cambiando a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se inventó el auto y el avión. Los sistemas monárquicos comenzaron a ser reemplazados por repúblicas democráticas y crecía el socialismo al mismo tiempo. Era evidente que la nueva era que se abría no se veía reflejada en las artes plásticas tradicionales y seguían atadas a la imitación de la naturaleza y el contenido, o sea, no cambió su pensamiento. Tres de los artistas fueron Picasso, que su obra son Las señoritas de Avignon, Georges Braque, Big Nude, y Juan Gris, el retrato de Pablo Picasso, y Salvador Dalí, que su autorretrato cubista fue uno de los más importantes. Representa la realidad por medio de figuras geométricas, produciendo un efecto visual disruptivo y fragmentado. Los colores son grises, verdes y marrones, situados los objetos en un mismo plano, rechazando su profundidad. Del cubismo surge el collage, que también lo inventó Picasso. Los cuadros son formados por diversos materiales cotidianos que se pegaban o se clavaban a la tela, como tiras de papel, partituras, naipes, cajetillas de cigarros o cajas de fósforos. Y se construyen con elementos diversos tradicionales, como la pintura de óleo, porque está basado en elementos como línea, el punto, el color y el material. El arte abstracto se distingue por trascender la representación de la apariencia externa de las cosas. El arte abstracto tiende a sustituirlo por un lenguaje visual.
Hay dos tipos, la abstracción lírica y la abstracción geométrica. La abstracción lírica abarca todos los estilos abstractos que utilizan los elementos libres sin reglas predefinidas. Y la abstracción geométrica es aquella que se basa en la racionalización geométrica y matemática de las formas. Este nació en la segunda década del siglo XX. Su origen se debe a la reacción en contra del imperialismo y las circunstancias de la época. Este tipo de pintura fue muy criticada y se convirtió en uno de los más importantes fenómenos de la historia del arte. Se opone al arte figurativo realzando las emociones, conceptos e inconsciente. Atesta un golpe contra la tradición occidental que se basaba en la imitación de la naturaleza. El protagonismo lo tienen la línea, el punto, el color, el plano, la geometría, el material y la composición. Los principales artistas son Kandinsky, que su obra es composición séptima, Mondrian, el árbol gris y Pollock, postres azules. El dadaísmo es más bien un antiarte, un modo de actuar sobre la realidad y no en un lenguaje pictórico o literario. El dadaísmo trajo con él las nuevas técnicas artísticas como fotomontaje, ready-made y aprovechamiento de técnicas como el collage creadas por el cubismo. El ready-made era una técnica que consistía en tomar un objeto de uso cotidiano e intervenirlo con una intención deliberadamente significante, ridícula. Durante la Primera Guerra Mundial, Suiza actuaba como un país neutro y por esta razón los artistas se refugiaban allí. Un grupo de artistas y escritores fundó un movimiento literario artístico que expresaba su desacuerdo y decepción frente a la incapacidad demostrada por los discursos oficiales como la ciencia, la tecnología, la religión, la filosofía, las ciencias sociales. En fin, lo que estaba pasando en el contexto social en esa época. A este movimiento nuevo que ellos crearon le pusieron Dada o dadaísmo. Estos autores buscan desvalorizar el sistema social, los valores estéticos y lo que la gente considera como bello o artístico. Se destacó por las mezclas de técnicas y materiales, donde juegan con diferentes materiales para eliminar las técnicas tradicionales de la pintura. Es más, lo que hace es burlarse de obras de arte. Artistas importantes son Marcel Duchamp, Jean Arp y Tristan Tzara. Surrealismo creía en la existencia de otra realidad y en el pensamiento libre, donde la razón no domina el subconsciente. Se tomó el dadaísmo, pero se rechazó su carácter negativo y destructivo, y buscaron inspiración en el inconsciente. La mayoría de los artistas surrealistas se expresaron a través de la pintura y produjeron obras que exhiben su interés en combinar un estilo realista con temas no realistas. Este movimiento comenzó en la década de 1920, como artistas como Salvador Dalí, Ernst Rey, Joan Miró e Yves Tanguy adoptaron el automatismo. La idea del automatismo atrajo a un grupo de artistas quienes buscaron desprenderse del racionalismo. Muchos de estos artistas encontraron inspiración en movimientos como el cubismo y el expresionismo. Combinaron cada uno, se dedicaron a un enfoque visual y se manifestó así el surrealismo. Sus características son formas abstractas o figuras que intentan plasmar la imagen de la realidad más profunda del ser humano. El collage y el ensamblaje de objetos incongruentes. Artistas son el Salvador Dalí, que es la persistencia de la memoria, Picasso, que su obra es Guernica, y René Magritte, la tradición de las imágenes. El informalismo es un movimiento artístico que aparece en Europa a finales de los años 40. Se desarrolla en Europa y en Estados Unidos, y la característica fundamental radica en la valoración de las superficies y las cualidades de la materia. Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial estuvieron marcados a nivel mundial por un ambiente colmado de dudas, absurdo, de polémicas, de falta total de grandes proyectos. Y allí muchos artistas no sentían como causas razones por las cuales luchar, no encontraban razón por la cual salir adelante. Este ambiente de incertidumbre fue propiciatorio para la experimentación y exploración de nuevas formas de expresar y expresarse en el arte. Y allí nació el informalismo. Aportó una indudable renovación técnica y los informalistas realizan obras intrínsecas e idílicas. La expresión de sus pinceladas es más estática, discreta, es menos comercial. Artistas son Waltz, que su obra es Composition, Antoni Tapis, Journal y Pierre Soulages, Peinture.
El nombre de esta corriente, Op Art, se debe a que los artistas acentúan en sus trabajos algunos fenómenos perceptivos visuales, efectos ópticos. Se basa en ilusiones ópticas para engañar a los ojos del espectador. Se relaciona con diseños geométricos que crean sensaciones de movimiento o vibración. El origen del Op Art se remonta a las teorías de la pintura antes de la guerra, desde principios de la década de 1930. El pintor Victor Vasarely estaba experimentando con varios trucos visuales, como cebras, y se exhibió una gama amplia de obras, y se destacó la ilusión del movimiento y la interacción de las relaciones del color. El estilo comenzó a aparecer en gráficos impresos, la publicidad y las carátulas, y así es como se conoció el Op Art. Artistas son Victor Vasarely, Riley y Rafael Soto. Son derivadas de la abstracción geométrica. El objetivo es producir y crear efectos visuales únicos, inmóviles y con efectos de profundidad. Art es un movimiento artístico que surge a fines de la década de 1950 en Inglaterra y Estados Unidos, como una reacción contraria al expresionismo abstracto. Se caracteriza por el uso de imágenes y temas tomados de la sociedad de consumo y de los medios de comunicación masivos. Es un estilo de vida, más que nada, una manifestación de una cultura caracterizada por la tecnología, la moda, el consumo y la producción en la serie de los objetos, dejando de sí de ser únicos. El nacimiento de este movimiento es el reflejo de unos años turbulentos de la Segunda Guerra Mundial. Puede afirmarse que el pop art es el resultado de un estilo de vida, la manifestación plástica de una cultura, caracterizada por la tecnología. Este movimiento quiso ir en contra de todas las leyes y cánones establecidos, promoviendo su renovación, siguiendo las nuevas corrientes abstractas. Artistas son Andy Warhol, que su obra es Díptico de Marilyn, Kate Whiting, que es Bebé Radiante, es una obra, y Roy Lichtenstein, su obra es Wham. Se utilizan los elementos que antes no habían sido considerados en el mundo del arte y estaban caracterizados por representar todos los aspectos de la cultura popular. Usaban un lenguaje figurativo y a la vez realista. Lo que hicieron los artistas fue representar varias figuras artísticas y se van creando mensajes dirigidos a las naciones. Los colores más usados son rojo, lila, amarillo, verde, fucsia, naranja, rosa y blanco.